Son las 7, las 6 en Canarias, el día de San Pablo I, un papa que sucedió a su hermano y, si le soy sincero, la verdad, no me sé bien la historia. Para no meterme en trinidades, lo único que voy a decir es que he visto al arzobispo de Burgos echar a las monjas, que hacen el mejor chocolate de España. Y sinceramente, entre las monjas que hacen un buen chocolate y este arzobispo del Papa Francisco, yo estoy con las monjas. Es que son cismáticas, pues anda que el Papa. ¿Qué pasa? Que ha llegado un golferas, un obispo de prestado. ¿Cuántos hay? Es que son cismáticas. ¿Y los comunistas? ¿Y los curas comunistas? ¿Y los obispos comunistas? ¿Y los arzobispos pederastas? ¿Quién puso ahí al camarada Montonero? Francisco. McCarrick, el jefe de la mafia, la banda. En cuyos seminarios, atención, en cuyos seminarios estaban prohibidas las obras de Ratzinger. Esto denunciado por el propio Ratzinger. Hombre, yo lo cuento en la vuelta del comunismo, que fue una de las cosas que más me asombró. ¿Cuándo se echa a perder la Iglesia? En el Vaticano II. Pues son los sedevacantistas, tienen un argumento sólido. Es verdad que luego vino un papa santo y otro sabio, pero el camino estaba torcido. En cuanto se quitó el tapón de la santidad y la sabiduría, pues ha llegado un oportunista de extrema izquierda y pasa lo que pasa, que es un papa de la cámpora, es decir, de la mafia, ni siquiera de Cristina, de Máximo Kirchner, alias Mínimo, otro que tampoco pasó el bachillerato. Yo, sinceramente, eso de que cierren la mejor chocolatería de España y la más moderna, pueden ver el análisis que hizo Alberto Fernández, que es el que sabe de estas cosas. Yo el chocolate me como el clásico con leche, yo soy elemental y básico y no voy de fino. Pero un buen chocolate es un buen chocolate. Y una iglesia que no sirve para nada, bueno, la Conferencia Episcopal Española, muy poco española, conferencia nada, porque no suena, como se parece el teléfono de Gila, no ha condenado la ley de amnistía. No ha condenado la ley de amnistía. Junto con el IBEX y las asociaciones de periodistas son los únicos que están a favor del golpe de Sánchez. Así que, ¿qué quieren que les diga? Felicidades a los que hoy celebren su bonomástica y estamos con las monjas del chocolate, algunos. Que hay un cura golfo. Yo conozco obispos golfos. Es que estar en la COPE te quita la fe. En fin, sigue la Dana, que ni Dana, ni Dina, ni Dunita, o sea, no es nada. Típico tormentón veraniego, le dices Dana, parece gran cosa. Pues tormentas de verano, gordas, sí, 10 minutos. Granizo, me van a contar a mí, pues claro. ¿Y hoy dónde? Pues en todas las zonas interiores, donde pega mucho el calor y de pronto te viene una pedriscada que te deja tieso. Bueno, temperaturas bajan, hoy bajan notablemente, 6, 7 grados. En Madrid estábamos ayer en 35, 36, hoy estamos en 28. O sea que algún alivio es. La máxima nacional se retira a Zaragoza, que ya padeció ayer, pero sigue Lérida con 37 grados. Y la mínima, pues sigue altísima, Burgos y León, de momento en Castilla y León. Digo de momento, porque la charlotada de la Diputación de León es algo verdaderamente extraordinario. O sea, está España a punto de irse al guano y ahora nos salen con revivir el antiguo imperio leonés. Les digo yo que esto, en fin, 13 graditos. Bueno, hoy es un día de muchísima información nacional y también internacional. Esta madrugada ha sido el debate de Biden y Trump. El resultado, yo les dije que estábamos en manos de un loco y un zumbao. ¿Qué ha pasado? Hombre, pues que el loco está mejor que el zumbao. El zumbao, la última vez que estuvo, la momia, porque es que es momia, o sea, es que la tienen que mover. Y además yo creo que falla el control remoto, o sea, el chip que le pusieron. La última vez que funcionó fue en España, en la cumbre de la OTAN. No sé cómo, dicen que unas sustancias, es que no solo eran sustancias, era algo más. A lo mejor lo probaron y luego falló, pero yo recuerdo que subió las escalinatas de Palacio Real, que eso yo he hecho esas escalinatas y les aseguro que mantener el paso de un rey de 2 metros no es nada fácil. Mejor dicho,
prácticamente imposible para cualquier cristiano, como se decía antaño. Iba Biden, pero iba que no le perdió el paso al rey en ningún momento. Y está Felipe VI en perfecto estado. Pero vamos, 80 años, ¿no? Que va, 50 son los 80 son los nuevos 50, parecía. Y hasta hablaba, y se le entendía. Sonreía a los chistes de verdad, era una cosa sorprendente, vive. No, fue una falsa impresión. Anoche se atoró, iba mudo, o sea, era penoso. Para el balance hay varios medios que han sacado, en realidad seguían a la revista política y iban copiando los tweets, porque uno se asoma. Estos famosos corresponsales españoles, siempre de extrema izquierda, al final lo que hacen es copiar, translate, las cosas de Público o algún elemento prestigioso. Pero como balance, baste decir que todos plantean si es posible volver a la época de Al Stevenson, que es la única vez en la que se planteó cambiar no está elegido todavía el candidato demócrata, esto tampoco el republicano, o sea, cualquiera de los dos se puede cambiar, y hay un mecanismo para hacerlo por votación en la convención, cambiar a Biden. El problema es que hay que cambiar a Biden ya a Kamala, qué mala, que además está absolutamente zumbada igual que el primero. O sea, el problema de la segunda no es que sea muy mala, es que está para allá también, es que dice cosas que tampoco ella entiende. El momento en que ayer ganó el debate Trump es cuando, hablando de migración, me parece, dice, no sé lo que ha dicho y creo que él tampoco. Y se les escapó a los moderadores así. Pobre hombre, es que, ¿por qué lo traen aquí? No estaba Melania, con lo cual perdía mucho el espectáculo. Estaba Jill Biden, que es una preciosidad, una señora estupenda, ya no se sabe si en calidad de esposa o de enfermera. Pero que hay que volverle a implantar el chip o no llega a la convención demócrata, es evidente. ¿Qué es lo peor de Trump? Que dijo que estábamos gastando, ellos, demasiado dinero, este dinero en esta guerra, referido a Ucrania. Eso es abandonarlo o pedir que paguen los europeos, que pagan la mitad. Toda Europa paga la mitad de lo que paga Estados Unidos, una guerra en Europa, que es la de Ucrania. La de Putin contra Ucrania. Pues es muy sencillo de convencer a Trump. O sea, la von der Pony, toda esta patrulla infecta, que lo que ha hecho es un cordón sanitario a Meloni y en cambio mantener a Sánchez dentro del consenso, Sánchez, que es un peligro infinitamente peor que el que pudiera serlo Meloni, que en algunas cosas no es un peligro, es una bendición. Bueno, pues en fin, en todo caso, si lo cambian, excelente. El gran problema es que no tienen candidatos. Hombre, esta noche habrá 14.000 que con la señora Nikki is our. O sea, a por ellos, venga. Y habrá, pues en 20 hogares estadounidenses, en torno a un desayuno, unos gofres, lo que hagan, o esa cosa de echar los huevos revueltos ahí. En fin, ¿qué quieren que les diga? No son mediterráneos. Pero estarán parejas ambiciosas, tipo los Clinton, que dirán, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú eres un sinvergüenza, pero mejor que Biden estás. No, ¿y tú? ¿Y tú? Bueno, ¿tú qué yo? O sea, estarán en este momento fantástico del Club de la Comedia. Bueno, pero vamos a lo nacional. ¿Por qué nos importa todo lo que pase fuera? Porque España está hecha polvo. Hecha polvo. O sea, yo no sé, ayer Bolaños fue a hacer lo contrario, lo comentaba a las 6, hacer lo contrario de lo que hizo anteayer, que fue decir, no nos hemos comprometido. Anteayer dijeron, nos hemos comprometido. Y como en la derecha hay una convicción de que Sánchez no falla nunca, y hoy me refiero en la columna del Mundo, una frase que decía Azaña cuando la dictadura de Primo de Rivera, que todo el mundo se puso a celebrarlo. Se acabó la corrupción del Parlamento y tal. Como si no tener democracia asegurase que no habrá corrupción. Mentira. Pero bueno, aquello era una dicta blanda. Esto fue la de Primo de Rivera. Y hablaba del incipiente dogma de la infalibilidad del sable. Es decir, que el sable, por el hecho de serlo, es infalible. Bueno, pues no. Y eso que la dictadura de Primo de Rivera hizo muchas cosas muy buenas, en infraestructuras, por ejemplo. Pero esto es el extendido dogma de la infalibilidad de Sánchez. Yo he mirado muchos comentarios a estas cosas de Bolaños de ayer, lo contrario de lo de anteayer, y elegían
se quedaban con la de ayer. ¿Y por qué no con la de anteayer? O con la de hoy, que será distinta de la de ayer y la de anteayer. El problema es que en el mes de julio va a quedar resuelta la cuestión. Lo explicó ayer aquí perfectamente Feijóo. Para final de mes de julio esto o está hecho o está deshecho. O pasa entero el paquete para la independencia del Poder Judicial o no pasa. Y si no pasa, no pasa. Pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Pues que Sánchez ante Europa queda pues como lo que es, un peligro público. Y eso lo puede permitir Sánchez en vísperas seguramente de elecciones generales. Yo sigo pensando que no. Ahora toca ser moderado, sacará la bandera española de los 14 metros y hará bailar a Iceta y al marido, que encima es piloto a Santo Domingo. Les digo yo que es que la mafia lo corrompe todo. Pero lo fundamental es que en la derecha no se pierda de vista eso, lo esencial. Ahora les vamos a contar las últimas. No sé por qué Bolaños se llama ministro de Justicia. No es ministro de nada. Es el ministro de Relaciones Públicas del psicópata y su familia. Pero no hay Ministerio de Justicia en España. Hay una Fiscalía General, política, totalitaria, con el García Vichinsky que no es García Ortiz, Alvarone Vichinsky, que es como un fiscal de Stalin. ¿Qué defiende él? Lo que diga Stalin. Que Stalin dice que hay que deportar a los alemanes del Volga, fuera 2 millones de alemanes del Volga, y se morían en el camino 2 millones. No, es que no llegaron a Siberia, claro, andando y sin comer. Pero esto era así. Los juicios de Moscú, que son un modelo de manipulación totalitaria, que luego copió Hitler, pues son así. Llega el fiscal y te acusa de lo que le conviene en ese día al gobierno. Bueno, Alvarone es así. Y hoy los escándalos del fiscal no son para echarlo al fiscal, es para juzgar a toda la cúpula de Alvarone. O sea, son una pandilla de ampones, delictivos, prevaricadores. Bueno, no dicen, los fiscales son muy suyos y no hay prevaricación, hay desviación de poder. Bueno, lo de García Ortiz no es que se desvíe, no, es que es la malversación del poder más delictiva que hemos visto jamás. Y hemos visto cosas, ¿eh? ¿Y esto a qué nos lleva? Algo que plantea hoy, hemos planteado nosotros muchas veces, lo plantea hoy en su editorial del Debate. Dice, vamos a ver, los que están críticos con el pacto, porque esto es rendirse y esto es no sé qué, luego voy con Vox. Dice, ¿y qué es mejor? ¿Tener a Sánchez atado a esa promesa y por lo menos que tenga un frente de desgaste con el apoyo de Europa o dejarlo solo? ¿Qué es mejor? ¿Que Sánchez no tenga ningún compromiso o que tenga un compromiso ante Europa de acabar con la toma de las instituciones, sobre todo las que garantizan un Estado de Derecho, o deberían garantizarlo? No ha tomado el Supremo, no ha tomado del todo el Consejo del Poder Judicial y con este acuerdo ya no lo tomaría. Y en todo caso, por mayoría de 3/5, Alvarones, Delgados, Garzones y tal. Por cierto, que ayer le pegaron un soplamocos monumental a Garzón en el Supremo. No, llevan unos días, fue casarse y desde entonces les va todo mal. Se morirá el burro también. Es que no están en edad de tener niños y han tenido un burro. Bueno, tienen tantos millones que a lo mejor tienen media docena. Pero vamos a la cuestión de fondo. O sea, que Sánchez querrá no cumplir el pacto, ya lo sabemos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que hay que dejarlo suelto? ¿Que no hay que pactar nada? Hoy es infalible. Cada vez que dices, este es un buen pacto, Feijóo ha ganado, luego ya veremos lo que pasa, pero en principio los típicos, yo que los conozco, porque es la misma fórmula. Salen los bots, salen los siervos de Busadé de Vox. Ahora los culpables de que Sánchez esté en el poder somos Ayuso y yo. Yo le pediría a Busadé que en lugar de mandar a su escoria, se centre en la guerra con Alvise. Ya, pero están en guerra. Bueno, hombre, es que era el íntimo. Y dicen que si no es por Mireia seguirían siendo. Pero la cuestión de fondo es muy sencilla. Yo he citado aquí alguna vez a Tizona como la herramienta que tenía Ariza para ser el empleado fundamental de Vox, etc. No conozco ningún otro grupo de comunicación que sea favorecido por Vox, ninguno, pero este es muy favorecido. Bueno, pues no tenía nada que ver Vox con Tizona anteayer,
Gabriel Ariza dejó de ser el administrador general. Gabriel Ariza es el que acompaña a Abascal, por ejemplo, a Hungría, a ver a Orbán. Es como el Batman el Robin de Batman. Santi Batman. Bueno, pues ayer cambió y el administrador único ahora es Quico Méndez Monasterio, cuyo sueldo no se sabe cuál es, pero lo será sueldo, y no pertenece ni al partido. Es decir, han externalizado la verdadera dirección política, porque que está día a día no es Santi, es Quico. Y ahora resulta que pasa de Gabriel Ariza, que no tenía nada que ver con Quico, bueno, solamente que llevan 10 años de negocios comunes en la editorial, pasa de administrador único a administrador único. Dice, pero entonces, ¿qué es Vox? ¿Ariza o Vox? ¿O es Arizox? ¿O es Voxiza? O sea, ¿esto qué es? Y el golpe de Alvise es que pide explicaciones, vamos, a lo mejor las conoce, o a lo mejor es una trampa. Para mí, por malo que sea Abascal, siempre en principio sea menos malo que Alvise. El hermano, el amigo del pequeño Nicolás, pues imagínense, el AMPA nocturna, los Villarejos. Pero lo que dice es muy sencillo. Ha pedido un crédito de 9 millones de euros. ¿Qué banco y de qué país lo ha concedido? Punto. Ayer volvió Iván Espinosa de los Monteros a amagar con una plataforma con todos los liberales que han echado. ¿Cuántos liberales han echado de Vox? Todos. A todos. Y ahí estaba en la presentación de un libro de Rubén Manso, en la Fundación Diego Covarrubias, grandísimo personaje, gran fundación. En fin. Pero, ¿por qué no, en lugar de insultarnos a los que estamos hartos de que nos tome el pelo Santi Abascal, ¿por qué no aclaran sus números? Aunque sea para contentar al ala más salvaje de los albises y las ardillas. Aclárense qué es de Vox, qué es de Ariza y de dónde viene el dinero. Disenso, 14 millones, no sé cuantísimos millones llevan adjudicados. ¿Cuál es el problema de Disenso? Es que tiene un presidente vitalicio, que es Abascal. ¿Eso es una fundación o es un plan de pensiones? Preguntarnos es ofender. Y es posible que sea todo claro, pero den explicaciones. Nos dicen que es que Disenso combate al comunismo y por eso nos critican. Sí, que me van a ir a dar clases de luchar contra el comunismo. Patilla de payasos. Pero en esas estamos. Sánchez, no, se han vendido, traidores. Vamos a ver, a vosotros explicad las cuentas. Y después ya hacéis juicios de valor. Pero, repito, con lo que está pasando en España, todo lo que suponga atar de pies y manos, o maniatar, o dificultar los movimientos de Sánchez, es lo mejor que cabe hacer. Si a lo mejor estamos este otoño ya en elecciones generales. Vamos a contarles las fiscaladas, pero las del último momento, o sea, de ayer y anteayer, que hemos sabido ayer y hoy. Son verdaderamente asombrosas. Y naturalmente sigue la pelea sobre el famoso relato. Bueno, el relato es el que es. Mientras continúan las discrepancias sobre el alcance del pacto en el Poder Judicial, el Gobierno ha aprovechado para arrebatarle al Senado una de sus principales competencias, el veto al techo de gasto de los presupuestos. Lo ha hecho escondiendo una enmienda en la Ley de Paridad. Con esta argucia, si el Senado rechaza los objetivos de déficit, estos volverán al Congreso para su aprobación definitiva por mayoría simple, en lugar de devolverlos al Gobierno para que elabore unos nuevos como hasta ahora. Los letrados del Congreso han señalado en un informe que la maniobra es inconstitucional y el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido por carta a Armengol que retire la enmienda. En paralelo y también por la puerta de atrás, el Gobierno ha escondido el blindaje a la amnistía que le exigía a Puigdemont dentro del decreto anticrisis en el que se elimina el IVA del aceite de oliva. El texto escondía la derogación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que implica la paralización de la aplicación de la Ley de Amnistía si se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo, algo que directamente queda en papel mojado porque el derecho europeo prevalece sobre el nacional, cuyas decisiones quedan en suspenso mientras son analizadas por los tribunales europeos. Así lo aceptó Sánchez hace apenas un mes y así lo ratificaba María Jesús Montero. Una cuestión que ya sabéis se acordó previamente con Jun, con independencia de que la práctica jurídica va a seguir produciendo esta situación cuando se haga... ¿No va a cambiar nada entonces? Bueno, hay una costumbre jurídica que es la que se mantendrá seguro con independencia de los cambios que se hayan producido en el día de hoy. No es una costumbre, es una ley. Claro. Es que Chiqui, todo cuidado. Qué callada estaba el día en que Sánchez los engañó a todos. Pactó lo que ha pactado.
pues hay que insistir en que Sánchez tiene que cumplir el pacto. En lugar de qué tonto es el PP, no, Sánchez tiene que cumplir el pacto. Sánchez cumple el pacto. Vera, que no cumple el pacto el niño. Vera Jourova. Europeos, acudid a salvarnos. El déspota no quiere cumplir su pacto con la Unión Europea, no con el PP. Ya que es fácil de entender, si quieres. Ahora, si en vez de rendir cuentas de tus dineros en el partido, te lanzas a llamar traidor a todo el mundo, yo creo que es más fácil además explicar. Sí, probablemente además tiene explicaciones más sencillas. Pero cuando ocultas toda la información sobre el financiamiento de tu partido y el partido adjunto, o empresa adjunta o lo que sea, esto tizona, ariza, colada o lo que sea, pues pasan estas cosas que llega un albise y te pone colorado. Vamos, colorado, verde, marrón y de color ala de mosca. Pero vamos con la cuestión del fiscal. El fiscal no es que sea preimputado e imputable. Es que es perseguible por ya un montón de delitos. Además, arrastrando a su piñol, que es como llamaban los hijos de Pujol, al grupo sucesor de don Jordi, el gran evasor fiscal. El piñol, es una cosa como el núcleo irradiador, que diría Errejón. Bueno, pues el piñol de la Fiscalía, tan delincuente como su amo, bueno, ha hecho tales fechorías en las últimas horas que es carne de banquillo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido aplicar la ley de amnistía a los 12 CDR acusados de terrorismo, para los que ya pidió penas de hasta 27 años de prisión. Lo ha hecho tras apartar al fiscal del caso, a Vicente González Mota, que se oponía a aplicarla al recordar que los encausados estaban fabricando explosivos para asaltar el Parlamento catalán. Fue sustituido por Marta Duránez, la número 2 de esta Fiscalía, y elegida para el puesto por García Ortiz. Por otro lado, la Fiscalía Superior de Cataluña, también por orden del fiscal, ha ordenado amnistiar a los cerebros del 1 de octubre. Lluís Salvador y Josep María Llobé. Suya fue la orden de emitir la nota en la que se difundía información confidencial del novio de Ayuso. Así lo reiteraron ayer en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los dos fiscales investigados por la filtración. Ayuso era ovacionada en un acto al referirse a esta cuestión. Por tanto, se están tirando los papeles a la cabeza, hay un follón tremendo, hay notas de prensa que se han filtrado desde ordenadores de altos cargos del PSOE, lo normal, y como acusación particular tenemos a los señores de Más Madrid y del PSOE, lo más normal, también en un caso de una inspección fiscal. Así que yo solo sé que el fiscal general del Estado tendría que haber sido cesado hace mucho tiempo por la utilización de los poderes del Estado contra un particular para hacer daño a un adversario político, que eso en otras latitudes es muy práctico, se pone mucho en marcha, pero no es propio de un Estado de Derecho. Estaba muy relajada. ¿Por qué? Porque el pacto es un alivio para ella. Y algunos siguen sin entenderlo. ¿Por qué? Porque creen en la infalibilidad de Sánchez, pero si ni siquiera el diablo acierta siempre. Si hubiera acertado sería Dios en vez del diablo. Creen que Sánchez es infalible. No, hombre, no. Sánchez es un zulupeto, lo que es un audaz. Y ante una oposición que oscila entre el griterío y la inapetencia, que parece que es que no quiere nunca morder, no, toma, venga una tortillita. ¡Ah, traidora!, le decía a su madre. Habrá aquí cualquiera es traidor. Pero las cuentas hay que darlas. O sea, antes de adjetivar, explicar los números y los dineros. Y luego ya, si quiere venir a Abascal, aquí, donde está Sergio, se sienta como no hace tanto tiempo, cuando le salvábamos la cabeza, y a lo mejor tiene una buena explicación. No son muchos los agujeros. Se reducen básicamente a dos, Tizona y el crédito. ¿Y por qué vitalicio en la Fundación Disenso? Imagínense que se queda como Biden y se pierde la cabeza de esa noble fundación. Que el principio es noble, pero la administración es explicable. Que te lleve al vise así, tirando del ronzal o del anillo del oso, como cuando llevaban a los gitanos a un oso ya escuálido, llevaba aquí un anillo y tiraban del oso y tú veías al pobre oso y le dabas algo, pero para que bajase de la escalera esa que le ponían y tal. Otros tenían una cabra. La última vez que vi a unos gitanos, me gusta mucho cuando los gitanos ponían, antes eran con la trompeta, ahora van con una cosa de estas electrónicas, y entonces ponían la lambada, me acuerdo. Y con la lambada veías a la cabra que te tirorilori, y
acaba poniéndose encima de un bote de tomate, lo cual parece extraordinario. O sea, yo admiro cómo puedes entrenar a una cabra. Bueno, pues así es el PSOE. El PSOE es la cabra que está entrenada no ya para encaramarse a la escalera, que siempre te hace peligrar, porque las cabras son muy duras, pero ya poner sus 4 patas en el bote de tomate, eso es muy difícil. Pues así está el PSOE. Es decir, ¿se le puede combatir? Claro que se le puede combatir, hombre. Claro que se le puede combatir. Y se le debe combatir. ¿Y cuál es el punto débil? Pues el asalto a las instituciones, las fechorías del fiscalone. Pero claro, ¿qué van a hacer con esta cuestión prejudicial? La van a llevar al Constitucional, que es, como diría Cheque, es una costumbre. No, ellos van a decidir. ¿Y qué va a decidir la Sala Segunda del Supremo? Probablemente, es decir, no es legal amnistiar la malversación. No, es que no tenemos que consultar nada. Con lo cual Pumpido dice, ¿qué hago yo aquí con mis Durantes? Lo de Durantes es una cosa que clama al cielo. Pero bueno, como todo lo de la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. O sea, Bolaños, no te hagas el ministro de Justicia. Ni hay justicia, ni hay ministerio. En fin, vamos a conectarnos con el planeta, con Iberia. Seguimos con Silvia Rivero y Luis Díaz. Les decía antes que si el balance que se puede hacer es que entre el loco y el difunto, pues el loco estuvo mejor, es normal, es que los difuntos pues no hablan. Y de hecho, ya digo, esto funcionó en España, le pusieron algún chip o algo que se ha estropeado. Y entonces Biden pues se queda... Es que hay un momento que hace... que parece el estertor de un difunto. ¡Pum! Ha fallecido. O sea, es que la burocracia de los partidos conduce a estas situaciones absurdas. No es porque tenga 81 años. Eso es un argumento, pero podría estar bien. No es mucho más joven Trump y desde luego está mejor. Bueno, ya sé que con ese tocado que lleva ha perdido pelo y entonces se hace ahí como una cosa, parece Ana Sagasti, ya lleva una especie de ensaimada ahí color naranja que es bastante ridícula. Pero como lo han visto tantas veces, pues ya descuentan que lleva ahí una cosa. Es como un tocado, como si fuera un sombrero, pero de pelo, o sea, grotesco. Pero al menos está vivo. Está vivo. Esa corbata de payaso que le llega a las rodillas. Pero está vivo y a los americanos les gusta. Pero está vivo. El otro, el pobre no, el otro pasó a mejor vida, no sabemos cuándo. Si ganara, en lugar de la Casa Blanca, sería la UCI blanca. En lugar del Air Force One, pues el Samur One. O sea, es que es de verdad. Y esto es por la burocracia de los partidos. Y lo que ha pasado en Europa es lo mismo. Cómo la burocracia de los partidos acaba haciendo una política que no es ya ni siquiera lo que conviene al partido, ni a los votantes de esos partidos, sino a las burocracias. El reparto de cargos, dejando fuera a Meloni, que es dejar fuera a Italia, el tercer país de Europa, es una de esas cacicadas grotescas y chorizas. Y encima, para su desgracia, es como lo de la momia Trump, que encima el loco está vivo. Es que ayer el discurso de Meloni, que sí estaba enferma, vamos, tenía un trancazo monumental, no sé si aderezado con COVID, pero el discurso fue extraordinario. Y lo que hizo contra lo que dijo, contra los partidos, la burocracia corrupta, que está de espaldas a lo que vota la gente, tenía razón. ¿Quién pone más en peligro Europa y los valores europeos, Sánchez o Meloni? ¿Quién? Es un peligro Meloni para Europa, entonces ¿qué es Sánchez? Esta es la cuestión. Pero vamos con el apaño, el reparto de cargos que, como denunció ayer Meloni, se había producido ya antes de las votaciones. O sea, que tú vas a votar, pero sabiendo que muy probablemente ya los cargos están repartidos. Más menos, pues tú has sacado menos votos, tienes un comisario menos, tú un comisario más, pues te doy un vicecomisario, bueno, pues dame también una comisión, pues te doy esa comisión, pero tú a mí me das esa subvención, bueno, pero a ti me... En fin.
El problema es cuando eso ya no lleva a ningún lado, que es lo que pasa. Los líderes europeos han sellado el reparto de cargos comunitarios. Von der Leyen repetirá al frente de la Comisión. El socialista Antonio Costa se hace con el Consejo y Kaja Kallas se estrena como jefa de la diplomacia. Lo hace además entre amenazas de Putin, que ha dictado una orden de busca y captura en su contra. Giorgia Meloni no ha suscrito el pacto porque considera que el reparto no respeta el resultado electoral. En un intento de acercamiento, la alemana Von der Leyen anuncia conversaciones con otros partidos para la votación en el Parlamento Europeo. También podría cederle una vicepresidencia en la Comisión e incluir en la agenda de la próxima legislatura la lucha contra la inmigración ilegal. No he sostenido esta propuesta. Lo considero un gran error, sobre todo una falta de respeto hacia los ciudadanos europeos, hacia el voto expresado por esos ciudadanos. Y por eso creo que es respetar las indicaciones de los ciudadanos no apoyar esta propuesta. Tengo que convencer a la mayoría. Me pondré en contacto con representantes de otros grupos. Para mí es una cuestión de convencimiento, a ser posible para conseguir una amplia mayoría para una Europa fuerte. ¿Pero cómo va a ser Strong Europe si tú eres un monigote? Si estás ahí porque eres alemana, eres una inútil. Tú antes apoyabas la Agenda 2030, ahora medio que la combates porque un lobo se te comió el pony. O sea, es que hasta Antonio Costa, el de Portugal, vale más. ¿Cuál es la única que vale? Pues a Kallas, que eso sí, va a sustituir a Borrell, porque es un anti-Putin de verdad, es una báltica. O sea, imagínense. Bueno, Putin ha dado orden de caza y captura, es decir, de asesinarla. Esa es nuestra. Pero eso, ¿quién es tu principal apoyo? Meloni, la única que vence la línea de resistencia o de apoyo a la guerra contra Putin, que ha declarado antes la guerra a Europa, que ahora es Ucrania. Mañana sería Polonia, pasado mañana Chequia y después Alemania. Porque esto siempre ha sido así. Es que lo está siendo. Pues hombre, el apoyo normal de Kallas sería Meloni, si les preocupara realmente Europa. Pero están en ese cambalache de cargos y han puesto esta inútil, porque es una inútil. Además, cada día está más flaca, más operada. No sé, es una cosa siniestra. Pero, repito, Sánchez es mucho más peligroso para Europa, para la democracia y para todo, y es más siervo de Putin, por supuesto, que Meloni. Vamos ahora con una cosa que es la corrupción en España. O sea, hablar de corrupción y de gobierno de España es, no sé, es una repetición innecesaria, son sinónimos. Gobierno y corrupción son sinónimos. Y encima, cuando no es la ETA, es la pasta. Pero con corrupción total. Este jueves el Masaiz ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo en el Senado. El objetivo era esclarecer la compra de mascarillas durante su etapa como consejera en el gobierno navarro, al dejar un agujero de casi 2 millones de euros en las arcas públicas. La ministra asegura que no recuerda su relación con Koldo y acusa a PP y UPN de alimentar bulos. No hay caso mascarillas en Navarra y que, bueno, pues lo único que ha hecho UPN en este caso es llevar el bulo a nuestra comunidad foral. Entiendo que porque soy ministra del Gobierno de España socialista, del presidente Sánchez, porque tienen esa obsesión de dañar ese gobierno. ¿Sabes en qué se nota que está un bachillerato mal hecho? En que se paran a mitad de la frase. Lo normal es decir, el tío Jorge de Zaragoza, el tío Jorge de Zaragoza, cuando dicen de y paran, dice, no pasaron de la enciclopedia, mejor dicho, no se asomaron a la enciclopedia Álvarez. Vamos a ver, si no te acuerdas de lo de Koldo, ¿cómo puedes decir que es un bulo? Si no te acuerdas, y si es verdad, si acabas de decir que no te acuerdas, pues les da igual, bulo, fango o bulo. En fin, vamos ahora con algunos casos en los que la corrupción no sale adelante. ¿Por qué? Porque los jueces naturales, que son los de fiar, pues de vez en cuando actúan. Y luego el Supremo, que no deja de ser el juzgado máximo, pero es también el natural de los asuntos más graves, también actúa. Dos ejemplos. El Tribunal Supremo desestima el incidente de nulidad presentado por Baltasar Garzón, con el que pretendía restituir a su pareja Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El alto tribunal considera que no está legitimado para cuestionar la anulación de ese nombramiento. Bueno, y lo bonito, bueno, por supuesto que, o sea, Garzón ha quedado como siempre.
Garzón ni es abogado, ni ha sido juez, ni nada. Es un aventurero de las leyes. Esto sí que es el lawfare. La guerra sucia, utilizando las plataformas judiciales para hacer política. Es lo que hicieron en la moción de censura, perpetrada no a medias, sino a tres, entre el juez de Prada, que es el íntimo de Garzón, que mete una morcilla en la sentencia condenando al PP y a Rajoy, que no se juzgaban. Pero don Bagancio va y declara. Hace falta ser idiota, pero es que lo ha sido. ¿Y quién explica la morcilla entre 1000 folios? Al minuto se la estaba explicando a Ferreras 3 capas de calzoncillos, va Alta Garzón, el prevaricador expulsado de la justicia, porque la habría hecho él. Es una línea y media, pero es que luego lo anuló. El Tribunal Superior de Justicia anuló. Dice, pero si no iba de eso, pero ya te habían echado a Pobo de Pontevedra, te lo habían echado. ¿Por qué se dejó? Y cuando lo echan, le recuerdo lo que dijo. En un año estamos de vuelta. En un año. Bueno, ahora esto es un poco ridículo. Lo de Garzón es una bofetada, es decir, no importa lo que digas, paz, Marchena. Pero llega a Tezanos. Y entonces estamos como las multas a los tíos de las bengalas en la Eurocopa. El otro día pusieron a tirar bengalas en el este de Europa, que son salvajes, y van aquellos, se organiza una humareda que parece Argentina. Bueno, entonces les ponen una multa de 42.000 euros. Imagínate a 42.000 salvajes que van con sus bengalas, lo que les importa la multa. Pues lo mismo pasa con Tezanos. Cada vez que le pillan robando dinero público para manipularlo ilegalmente, les ponen unas multas, bueno, es que le debe dar la risa. Tezanos tendrá que pagar una multa de 3.000 euros por realizar un sondeo flash de urgencia realizado durante los 5 días de reflexión del presidente del gobierno. En ese sondeo se preguntaba a los encuestados si apoyaban la carta de Sánchez a los ciudadanos o si creían que la causa contra Begoña Gómez era una manera de meterse con él y hacerle daño. La Junta Electoral Central sanciona al presidente del CIS porque a 12 días de las catalanas Tezanos preguntaba sobre la intención de voto nacional. Bueno, vamos ahora con no es el paraíso de la corrupción, es el Consejo de Ministros. Eso sin ninguna duda. Les recuerdo, os lo dimos ayer, pero claro, pasaban tantas cosas que el juez Peinado ha pedido toda la información de Air Europa. El salvamento de Air Europa, que entre pitos y flautas nos ha costado 1.000 millones de euros, que se dice pronto, del amigo, el cigala, que le digo yo, porque me recuerda al cigala en reducido. Es un cigalilla multimillonario. Claro, si a mí me dan 1.000 millones de los demás, pues también soy millonario automáticamente, pero sería un robo. Y esto también. Pues ha pedido toda la documentación de Europa. Pues nada, noches de San Petersburgo. He ahí en una sala al menos 3 en una habitación. Begoña, Aldama y el cigala. Cigalilla, que me perdone el cigala, que es un gran artista. Pues que es clavado, es una imitación jibarizada. Bueno, ¿cómo se cuenta esto? En algunos sitios, por ejemplo, los medios públicos, no se cuenta. Y entonces Cascajosa, que es un modelo de nulidad, ¿cómo ascienden los inútiles? Flotan. Tú dejas flotando a alguien y en algún momento está arriba. Pero bueno, es que antes tenía, sí, pero se van yendo por las alcantarillas y de pronto, plop, hay algo que flota. Cascajosa. No haré bromas sobre esto, Cascajosa. Y entonces, pues, van al Congreso y la llaman. Dice, bueno, ¿pero esto qué es? Broncano, hinchaurrondo, ataques a los jueces, etcétera. ¿Esto qué es? Este despilfarro, esta ruina. Este año ya asumen una pérdida de 30 millones de euros, más 100 millones que han tenido que proveer para la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y demás basura que ve entre el 1 y el 2%. Bueno, imagínate en los Juegos Olímpicos cómo se va a ver el bádminton. O sea, a ver millones de gente. A ver qué pasa con el bádminton. Que, por cierto, creo que tenemos unas jugadoras muy buenas, pero, en fin, ¿qué quieren? Bueno, pues ayer, cuando se explican estos del PSOE, que ya decía orgullosa militante socialista, pues entonces no puedes ir de neutral. Pues ayer fue.
La socialista y actual presidenta de Radio y Televisión Española, Concepción Cascajosa, defiende en la Comisión de Control en el Congreso que el ente público informa puntualmente de los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez. Desde la oposición reprochan a Cascajosa la falta de neutralidad de la televisión y de la radio públicas. Hace tan solo unos días, la presidenta defendía un manifiesto de la presentadora Silvia Inchaurrondo en el que llamaba golpistas a los jueces. Escuchamos a Cascajosa y al diputado popular Héctor Palencia. Sí le tengo que indicar que Radio Televisión Española está informando puntualmente sobre todas las novedades relacionadas con los casos de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. Las reacciones políticas, cuando ambos casos se hicieron públicos, las denuncias, la investigación policial, la apertura de diligencias. Usted es a la independencia y a la neutralidad de la corporación como el aceite al agua. ¿Sabe que es usted el símbolo de una anomalía democrática? Y es una anomalía democrática que caracteriza al Gobierno de Sánchez, mal llamado de progreso. Vamos a ver, pero, señor Palencia, que Casado ya no está en el PP. Hacer chistes uno tras otro en cada intervención, creerán ustedes que quedan bien en casa. Eso es no cumplir su tarea. No saben lo que hacen. Vamos a ver, ella ha dicho, y además dice puntualmente. ¿Qué significa puntualmente? Que puntualmente lo omiten, que es punto y aparte, que es punto y seguido. Si no llevaras hecha el chiste de casa... Es usted el agua, el aceite. Atento a lo que dice. No lleves la respuesta hecha antes de conocer la pregunta. No lleves la contestación sin saber lo que va a decir. Pero si es Cascajosa, hombre, tampoco... No, en fin. No es una oradora, no es un talento, no es una estadista. No se saben ni los números. Vamos, no hay más que verla. No es un enemigo imbatible. Pero atento a lo que dice y sobre la marcha la rebates. No, viene con el chiste, el agua y el aceite. El azúcar y la sal, lo blanco y lo negro. Chistes de Casado, que hacía 14 y al final no sabías muy bien qué es lo que había criticado. Cada uno por sí suelto, bien. Pero luego metía 8 y 10 en la misma, en 5 minutos de discurso, al final dice, pero realmente Casado, ¿qué ha criticado? Pues no lo sabías, y yo creo que él tampoco. Es exactamente lo que pasó ayer a Biden. El momento en que Trump gana el debate es cuando dice, no sé lo que ha dicho, y creo que él tampoco. Y lo malo es que parecía cierto. Esta noche ha tenido lugar en la CNN un debate presidencial entre Trump y Biden. En él, el actual presidente se ha mostrado muy dubitativo ante un Trump que ha tratado de ser lo más agresivo posible. La economía, la inmigración, las guerras y la situación judicial de Trump han protagonizado algunos de los ataques cruzados. Uno de los momentos más destacados dejaba una burla del expresidente Trump hacia Biden. On the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump. No sé lo que ha dicho en esta última frase y realmente creo que él tampoco sabe lo que está diciendo. Es como esos coches que se van parando, que hace pop, 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 y sabes que puede ir 10 metros, 1 metro o 100, pero que se va a parar. Y entonces, ¿quién hace los discursos de Biden? Porque ese sería el presidente. ¿Quién tiene el maletín con el botón nuclear? Esta es la cuestión de fondo. Tú no puedes poner a alguien privado de responsabilidad en la mayor responsabilidad de tu país, pero lo han hecho. Esto es lo que pasa con los partidos, cuando los partidos están por encima del Estado, de la lógica y tal, y atienden a sus problemas internos. Pero no se ha inventado nada para sustituir los partidos políticos, la libertad política. Lo que tiene es que funcionar con responsabilidad. ¿Cómo han podido llevar? Partido Demócrata, a mí no me cae bien, prefiero normalmente los republicanos. Siempre que no sean aislacionistas. Es decir, yo soy de Reagan. No de Bush hijo, aunque me parece mejor que Bush padre. Pero bueno, más corto era, pero era mejor persona. Eso decía, cuando el 11S. I'm a nice guy. Why? Pues no llores y venga, pues a por Afganistán. Pero la cuestión de fondo es que cuando alguien que no se vale por sí mismo le entregas nada menos que la seguridad de un país, ¿en manos de quién la estás poniendo? Este es el asunto fundamental. Pero es que en España es 3/4 de lo mismo. ¿Quién manda en el PSOE? ¿Quién es Sánchez? Pues Sánchez es un venado. Sánchez, vigoroso y maniquí, de cabeza está para allá.
Vete tú a saber lo que le pasa a Begoña cuando entierra a papá. Ya es ridículo que el presidente del gobierno se tome 2 días de meditación porque se le ha muerto el suegro. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues vas al entierro y luego te vuelves a trabajar porque vas a cobrar estos 2 días igual. La oposición, ya sabes, que no digan que no respetamos. Pues ¿cómo que no respetamos? Respetad a los votantes. En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, un informe minucioso en Libre Mercado sobre cómo el Estado ya no puede pagar. No puede pagar, no es que quiera o no sepa hacerlo, es que no puede pagar el sistema de pensiones. Y para arreglarlo, es decir, para jorobar la economía más, titular del Economista, el gobierno quiere restaurar sucesiones a escala nacional. Que implica subir sucesiones en Madrid y en el resto de comunidades autónomas, por ejemplo, donde han hecho desaparecer el impuesto. En Andalucía la gente perdía el 30%, perdía el piso heredado de la madre, de la abuela, que era lo único que tenían, porque le tocaba pagar más en sucesiones de lo que valía el piso, y tenían que renunciar a lo único que heredaban. Los ricos heredaban más, pero el pobre era el más perjudicado. El que heredaba una casa y luego no tenía liquidez no podía pagarla y tenía que perder lo que ya había pagado impuestos en su día, porque este es el impuesto al muerto. El impuesto al muerto. Hacienda no te deja tranquilo ni aunque te mueras. Y fíjate que en Andalucía fue curioso que ha sido la primera manifestación y la única que recuerdo yo, manifestaciones de contribuyentes. Claro, siempre porque salen a manifestarse como Madrid, querían ser como Madrid. Y al final lo consiguieron. Claro, pero ¿cuál es la fórmula? Por esto será ilegal. Lo intentará. Lo intentará. Pero lo que hizo Madrid, lo que hizo Esperanza Aguirre fue bonificar el 99%. 99% y es lo que le han seguido toda la estela el resto de demás, comunidades porque eso autónomas. no lo pueden impedir. Un impuesto que, como tú bien dices, o sea, es una doble imposición como mínimo. O triple. Tú ya has pagado, la persona que ha fallecido ya ha pagado sus impuestos en vida. No hay tributo más miserable que el impuesto de sucesión. O sea, tú ya estás con la pena de tu familiar. Se te ha muerto un familiar y llega encima Hacienda te roban lo que te deja el difunto. Te arruina. Y no deja de ser irónico, hipócrita en todo esto que el gobierno le está cediendo a Cataluña su más independencia financiera todavía, mientras le roba la independencia financiera que está en la Constitución a estas comunidades autónomas. Que son todas las de España, porque salvo 2 que son del PSOE o son separatistas, que tienen Asturias, chollos. por ejemplo. Asturias es un infierno fiscal, para morirse fatal Asturias. Bueno, pierde población, pierde todo, lleva un siglo así, sobre todo los últimos 40 años. Cuando España ha ido así, Asturias ha ido así. Pero bueno, y Extremadura tampoco la han perdido, La Mancha. Y eso es lo que tienen, no tienen más. Entonces dicen, pues contra las autonomías. Bueno, menos Cataluña, menos Navarra, menos el País Vasco. Claro, sí. Al final es todo Madrid y es un impuesto, o sea, es que vamos a ver, es un impuesto que paga desgraciadamente todo el mundo. Lo han hecho con patrimonio. María Jesús Montero empieza su laboratorio patrimonio y ahora sucesiones, que bueno, patrimonio por desgracia, ojalá pagásemos patrimonio, pero no hay tantos ricos en España. Pero ahora sucesiones que afecta al 100% de la población, esos pobres a los que el gobierno dice proteger, pues también. Pero patrimonio es un premio a los ludópatas. O sea, si tú tienes dinero y te lo gastas en el casino de Torrelodones, entonces no hay problema. Ahora, como tú lo ahorres para dejarlo a tus hijos, entonces te atizan otra vez. Pero si yo ya he pagado impuestos por lo que tengo, pues vas a pagar más por no derrocharlo, hombre. Pues lo quiere llevar María Jesús Montero, dice el Economista, no sabemos si será así al final, en julio, al Consejo. No existe en ningún país de Europa. No. Eso es solo de aquí. Y sucesiones igual. Lo mismo, sí. Son impuestos del tercer mundo, de una república, pues, bolivariana. Han caducado ya, no tienen sentido. Bueno, ninguno de los dos. No, nunca tuvieron. Son robos al muerto que no se puede defender, al ahorrador, que encima de ahorrar van y lo castigan. En cambio, pues si te metes... Mira, es que todo es al final... Tú ves, dice, a ver, ¿cómo actúa Montero? Pues como el Tito Berni, que vota contra la prostitución y luego se va a celebrar la votación de putas. O sea, es que son así. Que, hombre, no será... Es exactamente así. Sí. Y en todo. En fin, vamos a las noticias de cercanía. Ayer ya Ayuso hacía bromas con el novio de Ayuso, claro. Ya. Vale más tomárselo con humor. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.